al tema que por gracia del Señor hemos estado hablando. Y tal vez no voy a alargar mucho sobre esto, entonces solo quiero esta noche hablar sobre algo que me parece importante en dos aspectos. El uno, que un motivo más para vivir en moralidad, en los principios de moralidad o vivir la moralidad que nos conviene, es la venida del Señor. El solo hecho de que nosotros sepamos que el Señor viene se convierte en un motivo, debe de convertirse, perdón, en un motivo muy serio, muy determinante para vivir la moralidad. Y esto es algo que tiene que llevarnos a una altura. Hace poco que vine de la iglesia donde estaba hablando con el grupo de alabanza y estábamos hablando de algunos principios que tenemos que tomar en claro sobre lo que es una vida de excelencia. El tema que estábamos mirando estaba contextualizado en lo que es la ética escatológica que el cristiano tiene que tener. Y aunque no me propuse, pensando en lo que estoy diciendo, no me propuse hablar de eso en el grupo y luego mencionarlo acá, sí me parece que al haberlo tocado es relevante frente a lo que estoy tratando estos días. Cuando hablo de una conducta o una ética escatológica, es porque nosotros debemos entender que el que nosotros estemos esperando la venida del Señor, que es un evento del porvenir, que fue profetizado, ha sido profetizado durante las generaciones que han transcurrido, el que haya sido profetizado y el que sea una verdad de la palabra de Dios, nos hace a nosotros personas responsables de estar pendientes, de vivir conforme a ello y nos lleva por implicación a tener un compromiso con la ética. En este contexto, si yo quiero un motivo más claro, más fuerte para vivir en moralidad, debo de entender que ese principio, que ese motivo es la venida del Señor. Hay muchos textos que nos hablan sobre la venida del Señor y muchos textos que nos ubican dentro de cómo nosotros como creyentes debemos vivir sabiendo que el Señor viene. Por decirlo de esta manera, el Señor dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí hay una realidad. La realidad es que el Señor viene y hay una dificultad, es que no sabemos cuándo. La realidad es que el Señor viene, quieras o no quieras, créalo o no lo crea. No está dado dentro del contexto de que si alguien lo cree, va a cumplirse y si no lo cree, no va a cumplirse. No. El Señor viene, crea o no crea, espérelo o no espérelo, esté firme dentro de ese contexto, no, el Señor va a venir. Y la dificultad está en que nadie sabe en qué momento. El Señor dijo, ni aun los ángeles, sino mi Padre. Y esto es la gran verdad. Pero cuando Él nos dice esto, inmediatamente en el versículo 44, si usted sigue leyendo, el texto dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nota que hay una verdad que implica, si yo sé que el Señor viene y el Señor viene a la hora que yo no sé, el día que yo no sé, pero que es una verdad que viene y que aún los ángeles del cielo no saben, no obstante, el problema mío no es saber cuándo viene el Señor, no es saber el día y la hora. El problema mío no es ese. El problema mío es estar preparado porque el Hijo del Hombre va a venir, en este caso nuestro Señor Jesucristo, va a venir a la hora que nosotros no pensamos. En el momento, de hecho, cuando el Señor habla sobre eso, nos habla de que nosotros debemos entender que Él viene como ladrón en la noche, en una hora inesperada. Luego en el capítulo 25 de Mateo,
En el versículo 13, el escritor nos dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, mira, por un lado nos dice que estemos preparados y por otro lado nos dice que velemos, pues. Y la razón del por qué debemos de estar preparados es porque el Hijo vendrá a la hora que no pensamos. Y la razón por la que debemos velar es porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir. Esto es interesante. Nosotros debemos tomar esto bien claro. Cuando el escritor nos habla de esta verdad, nosotros debemos mantenernos presentes dentro del contexto de cuál es nuestro comportamiento, cuál es la manera de vivir de nosotros, cómo ha de ser nuestra conducta, qué se espera de nosotros. Si estamos hablando en el contexto de la moralidad, pues velar y orar es mantenernos en la moralidad correcta delante de Dios porque el día va a venir. En Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11, después de que el Señor ha estado hablando con los discípulos y les ha dicho que sean testigos de todo esto, el Señor en el versículo, testigos de Él en Jerusalén, perdón, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego el Señor en el versículo 9 y 11 les dice, dice el texto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, perdón, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera como fue, Él vendrá. Y esto nosotros tenemos que tener claro en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. El apóstol Juan toma las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos dice qué es lo que el Señor fue a hacer mientras está y qué hace el Señor en este tiempo de espera después de que se ha ido, el tiempo de espera para su regreso. El escritor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y esto lo está usando el Señor para consolar a los discípulos y en contexto a la iglesia, que en ese momento los discípulos estaban tristes porque el Señor había dicho que se iba. Y ellos estaban tristes y el Señor les dice, no se turbe su corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y agrega, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es claro para nosotros, que el contexto bíblico nos ubica dentro de la realidad, dentro de esa realidad de que el Señor viene. Por lo tanto, esto tiene que motivarnos a vivir en la moralidad que es necesario. Y alguien pregunta, o podemos preguntar, ¿por quién viene el Señor? Y cuando hacemos la pregunta, Efesios, que estos días lo leímos, capítulo 5, versículo 25, nos da respuesta. Toda vez que, aunque está dándosele un mandamiento al marido, a los esposos, hay unas verdades que conciernen solo a Jesús, y el apóstol Pablo luego dice que esto es lo que él habla con respecto a Cristo y a su iglesia. Y nota lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Y esto es lo que el Señor dijo, pero también cuando vamos más adelante encontramos que el apóstol Pedro, hablando de la venida del Señor, mira lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Capítulo 3 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Nota, y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando miramos lo que el escritor nos dice tanto en Efesios como aquí, encontramos dos verdades bíblicas que dan respuesta a la pregunta ¿por quién viene el Señor? Primero, el Señor viene por esa iglesia que Él ha santificado, que Él ha limpiado por la palabra, y que esa iglesia, en la espera del Señor, se ha guardado sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. En otras palabras, es una iglesia que aguardando la venida de su Señor, que aguardando las bodas del Cordero, que aguardando el encuentro con ese novio celestial, con el que va a vivir por la eternidad, se preserva sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Esto es lo que es moralidad. Luego el apóstol Pedro, hablando de la venida del Señor, él ahonda en la verdad y nos dice que el día del Señor, pero el día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. Y luego dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, los cielos que hoy hay no estarán más. Y los elementos ardientes serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Al igual que el cielo será deshecho, todo será quemado. La tierra también será quemada y no estará más. Si esto es la verdad de la palabra del Señor, si esto realmente nosotros lo creemos y va a acontecer, entonces el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser, porque es una realidad que va a ocurrir, eso nos habla del juicio de Dios, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esto es lo que el apóstol Pedro está afirmando. Esta porción de la escritura y muchas más son una verdad central y es una verdad que no le podemos restar importancia. Nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que practica la moralidad, la santidad. Cuando nosotros vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir que Él viene por una iglesia que se preocupa por vivir una vida santa delante de Él. Y para esto hay muchas referencias que podemos tomar, solo que centrémonos en esta verdad de que la moralidad debe de ser la vida ética del cristiano frente a este evento escatológico. Lo que realmente me lleva a pensar que la iglesia tiene que vivir en una ética escatológica en el que la moralidad está por encima de cualquier conducta de vida, de cualquier costumbre de los hombres, de cualquier paradigma de la humanidad, de cualquier situación que el hombre quiera poner delante de nosotros.
Hay citas, por ejemplo, como Tito 2:11 al 14, haciendo referencia a cosas semejantes. En Tito 2:11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nota que todo el contexto está hablándonos de moralidad, todo el contexto nos ubica dentro de esa ética, todo el contexto nos hace a nosotros nos pone frente a un compromiso. Ahora lea conmigo Primera de Juan, capítulo 3. Usted se va a Primera de Juan, capítulo 3, y lee conmigo los versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice el apóstol, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene ¿qué? Esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la manifestación, la esperanza de la venida del Señor, la esperanza en la que un día vamos a estar con Él. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y otra vez, volvemos al mismo contexto de moralidad. Permítame, yo le leo otro texto que es sumamente importante en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, y voy a leer varios versículos aquí y voy a hacer énfasis en algunas cosas que son necesarias. Versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, está hablando de eventos escatológicos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Me hago entender, hermano? Otra vez, estamos hablando del tiempo escatológico, de la venida del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, ya son los creyentes, hermanos, no estéis en tinieblas. Ojo, ya esto nos ubica dentro de un contexto de moralidad. No estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escucha, porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. Esto que es hijo de luz habla otra vez de hombres y mujeres que no estamos en tinieblas, que no estamos viviendo impíamente, que debemos vivir la moralidad. Aquí se habla de una posición que tenemos en Cristo, porque cuando venimos a Cristo y Él nos perdonó y en Él hallamos la justificación, nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso somos hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de la luz, hijos del día. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, contraste, tiempo adversativo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En este caso está diciendo que sea que estemos muertos o que vivamos, nosotros juntamente vivamos con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nota cómo termina la nota del escritor. Luego salta el versículo 23. Y el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo un contexto claro sobre el motivo, un motivo más por el que debemos vivir en moralidad. Yo diría, si vamos a buscar motivos para vivir la moralidad, yo diría que este es el principal. Yo concluiría, hermano, para ti y para mí, que este es el principal. No más por saber que nuestro Señor viene y que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es que tú y yo debemos vivir la moralidad y es que debemos mantenernos. Tal vez a usted le suene repetitivo muchas cosas durante las noches que hemos estado hablando. Y tal vez le suene que es un tema que se ha hecho largo. Pero yo quiero que usted piense lo necesario que es entender estas verdades. Ahora hemos hablado varias verdades y esta noche agregamos esta más, con el fin de que usted y yo entendamos que este es un motivo por el cual tenemos que levantarnos para vivir la moralidad. Si dado el caso, como este es un contexto de oración en el que estamos, usted y yo debemos clamar al Señor que nosotros asumamos responsabilidad bajo cada uno de estos principios para vivir honrando a Dios en todo momento conforme a lo que Dios ha establecido por su palabra. De esta manera, oremos al Señor y digámosle a